Hola chicos, muy buenas tardes. Voy a comenzar la sesión de ayudantías de hoy, 17 de noviembre, y espero que les sirva mucho. Vamos a hacer ejercicios de sistemas no concentrados, vamos a aprender cómo utilizar las gráficas y bueno, más que todo ver cuáles son las diferencias con los sistemas concentrados, que anteriormente en una anterior sesión había dicho que eran un poco simples. Y es verdad que son simples, pero cuando el problema como tal es simple, porque ya saben, siempre pueden existir nuevas complicaciones. En este caso, en el ejemplo del huevo que vemos en el libro, la diferencia está en que solamente debemos encontrar los coeficientes porque podemos calcular directamente el número de Biot y no tenemos que hacer un mayor tratamiento. Nada demasiado complicado. Pero bueno, hoy voy a hacer dos ejercicios. Uno de ellos va a ser introductorio con coordenadas cilíndricas y otro de ellos va a ser un poco más complejo. De hecho, bastante largo, pero lo haremos ya. Es en cambio de coordenadas esféricas. Listo. Este ejercicio que vamos a hacer es el 469, ¿ya? A continuación se los leo. Dice, una barra larga de hierro, la cual tiene una densidad de 7.870 kilogramos metro cúbico, calor específico de 447 joules sobre kilogramos grados centígrados, conductividad, y bueno, también nos da un valor de alfa, que como vimos es la relación entre la densidad, calor específico, y bueno, es un parámetro característico del material, el cual nos va a servir para luego hacer otros cálculos. Se nos dice que esta barra larga de hierro que tiene diámetro de 25 milímetros o 2,5 centímetros y que se calienta a una temperatura uniforme hasta llegar a 700 grados centígrados. ¿Ya? Luego de esto, la barra de hierro se templa, es decir, se busca enfriarla. En este caso, se va a templar en una gran tina de agua, ¿ok? La cual va a estar a temperatura constante de 50 grados centígrados y va a tener un coeficiente de transferencia por convección de 128 watts metro cuadrado Kelvin, ¿ok? Se nos dice, determina el tiempo necesario para que la temperatura descienda a 200 grados centígrados. Listo. Bueno, primero vamos a tratar de entender qué implican cada una de estas consideraciones, ¿no? Se nos dice que es una gran tina de agua y que tiene una temperatura constante. Eso se nos dice para que realmente no tengamos que calcular la masa de agua porque eso no es relevante. Simplemente debemos asumir que el agua es tanta o que la tina es tan grande que no importa cuánto calor se ceda de nuestro material hacia el agua, la temperatura de esta agua no va a variar, ¿ya? Va a ser como un medio al cual se le va a ceder calor. En este caso, nuestro volumen de control, nuestro centro de importancia va a ser la transferencia de calor a través de la barra, ¿ok? Listo. Voy a anotar aquí los valores primero, el de densidad, que se les mencioné, es 7.870 kilogramos por metro cúbico. Listo. Tenemos también un calor específico, el cual es de 447 joules sobre kilogramo grado centígrado. Tenemos también una conductividad, el calor de acá. La conductividad, como saben, es importante cuando existe el fenómeno de conducción. Este en cambio es de 80,2 watts sobre metro grado centígrado. Y por último tenemos este parámetro alfa, ¿no? Como les decía, es la relación entre varios de estos factores. eh, y bueno, listo, disculpen por eso. Bueno, estos serían entonces los datos que nos vendría a dar el ejercicio. Tenemos que la temperatura inicial de esta barra al momento de sumergirse es 700 grados centígrados, ¿ya? Y se nos indica que lo que queremos es determinar el tiempo necesario
para que esta barra llegue a 200 grados centígrados, ¿ya? Como tal, se va a enfriar de lo que está caliente, se va a templar el metal y va a hacer calor hacia el medio, que en este caso va a ser este líquido que es agua, ¿ya? Ahora, lo primero que vamos a hacer, como tal, es sacar el número de Biot, ¿no? Este número de Biot que, como saben, es adimensional y va a ser una relación entre los coeficientes de convección y conducción, ¿ya? Y bueno, además de ello, la longitud característica. Que en este caso, cuando ya no son sistemas concentrados como tal, la longitud característica, cuando es una esfera, es el radio de la esfera; cuando es un cilindro, es el radio del cilindro; y cuando es una pared plana, es la longitud de esa pared, ¿ya? En este caso directamente pongo el radio, que también es un dato conocido del problema, y aquí la conductividad. En este caso, como nos dijeron, tenía diámetro de 2,5 milímetros, perdón, 25 milímetros o 2,5 centímetros, ¿ya? Centímetros, sí. Entonces nosotros vamos a reemplazar los valores. Este h, que es el coeficiente, ya lo tenemos, con las mismas unidades que está allá, pero yo para ahorrar tiempo no lo voy a poner directamente. La conductividad, que aquí está, 80,2. Y bueno, transformamos directamente este radio a metros. Perdón, este es un diámetro. Entonces lo vamos a transformar a radio, que vendría a ser la mitad, 1,25 centímetros. Y esto a su vez lo transformamos a metros, ¿no? Va a ser entonces 0,0125. En este caso metros y directamente. ¿Ya? Calculamos esto y entonces se nos da un número de Biot de 0,02. Ahora, aquí hay un detalle interesante, que como pueden recordar, cuando nosotros teníamos un número de Biot que era inferior a 0,1, podemos usar sistemas concentrados, ¿no? Pero bueno, como en este caso vamos a analizar el efecto de cuando no se trata de sistemas concentrados, vamos a hacer el otro procedimiento, en el que justamente las ecuaciones son ligeramente distintas, que justo las tengo aquí para que las puedan ver bien. Y además, vamos a ver que igual podemos llegar a un resultado. Y de hecho, si luego queremos hacer este ejercicio de nuevo con parámetros concentrados, vamos a obtener un resultado bastante similar si lo hacemos de esa forma, ¿no? Bueno, en todo caso, eh, vamos entonces a irlo resolviendo, ¿no? Con este método. Ya teniendo ese número de Biot, nosotros para este método vamos a utilizar la ecuación que tenemos justamente aquí. Voy a seleccionarla. Eh, Normalmente sería esta, cuando nos consideramos la temperatura del centro del cilindro, ¿ya? Pero en cambio, ahorita la temperatura que vamos a considerar es justamente la que está en la superficie, ¿ok? Entonces, por ello, la ecuación varía un poco. Estas aquí son las que es cuando está en el centro y estas acá son las que están cuando es en cualquier parte del cilindro, ¿ya? Estas ecuaciones se simplifican a las de acá cuando el radio es igual a cero, ¿ok? Por ejemplo, acá, si el radio es igual a cero, esta de aquí se simplifica y, y bueno, o perdón, mejor dicho, cuando este radio es igual a cero, esto de aquí, este término se elimina y queda de esta forma, ¿ya? O cuando aquí esta x es igual a cero también, el coseno de cero termina siendo uno y también se simplifica. Caso similar acá con la esfera, ¿ya? Cuando uno quiere conocer la temperatura en el centro, por eso el círculo, de cada una de estas figuras, se utiliza esta ecuación. Es una versión simplificada de la de acá, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hacemos esta clase de ejercicios de esta manera, siempre tenemos que calcular el número de Fourier, que va a ser este número t, o tau, ¿ya? Como había explicado brevemente en la clase anterior, nosotros cuando tenemos esta clase de problemas, las soluciones suelen ser una serie de Fourier muy larga, ¿ya? Pero cuando este número de Fourier justamente es mayor a 0,2, el resultado que nosotros obtenemos es bastante aproximado al primer término de la serie, ¿ya? No sé si recuerdan que en, en algunos métodos nosotros hacíamos series o sucesiones y cada término nos daba un grado de mayor precisión o mayor exactitud.
¿ya? Mayor exactitud a la respuesta. En este caso, cuando tenemos que este tau es mayor a 0,2, vamos a tener vamos a tener mucha más precisión solo con el primer término y no necesitaremos calcular más, ¿ya? Lo cual es súper útil porque en la mayoría de estos casos eso sucede, ¿no? Y bueno, continuando, este número de Biot, lo primero que vamos a necesitar es escoger el parámetro alfa uno, perdón, lambda uno y A, ¿ya? En este caso, como es 0,02, vamos a escoger el que está aquí. Y como la geometría en este caso es un cilindro, vamos a escoger estos valores que están acá, ¿ya? Esta tabla está un poquito más larga en el libro, ya la van a ver bien cuando lo chequen. O bueno, en el siguiente ejercicio ya se las pongo completa. Pero aquí está justamente el valor que nosotros queremos. El cilindro y el número de Biot, ¿ya? Entonces, acá la ecuación que vamos a utilizar es la del cilindro, ¿no? Como queremos saber en la superficie, las condiciones de temperatura en la superficie, esta de acá no la vamos a utilizar, sino esta de acá. Si nos pidieran alguna condición en el centro del cilindro, podremos utilizarla acá sin ningún problema. Por ahora vamos a utilizar esta, ¿ya? Entonces, bueno, eh, voy a venir esto y lo voy a mover por acá para que no volvamos a copiar la expresión, ¿ya? Esta de aquí no, esta de aquí tampoco. La del cilindro le vamos a prestar atención, ¿ya? Es la que queremos. Como ven, aquí es la temperatura que justamente queremos calcular. O mejor dicho, esta es la temperatura al final del objeto, que vendría a ser en este caso los 200 grados centígrados, ¿ya? La temperatura inicial, que es 700, la temperatura del agua, que vendría a ser este T infinito, y bueno, aquí están estos parámetros A1 y lambda uno, ¿ya? Ahora, para este caso en particular, también vamos a tener que calcular este factor JO, ¿ya? Que es otra función en cambio, la cual aquí está puesto, se llama función de Bessel, ¿ya? Y cuando sean las ecuaciones del cilindro, vamos a necesitarla, ¿ok? Esto no tiene ninguna mayor complejidad, simplemente venimos y vamos a analizar este cálculo, ¿no? Ahora, anotemos estos valores para irlos teniendo más. Igual están ahí al lado, pero solo para separarlos, ¿ya? Estos números son adimensionales. Y A1, ¿no? 1,0050. Como tenemos esta expresión, vamos a necesitar también el valor de JO de esto de aquí, ¿no? Y como lo que nosotros queremos conocer es cuando el radio es igual al radio total, que es igual a R sub cero, cuando nosotros reemplazamos en esta ecuación, este JO nos va a dar esto. Como este R va a ser igual a R sub cero, R sub cero y R sub cero se van a simplificar. Entonces nos va a quedar el JO de alfa uno, la función de Bessel del lambda uno, perdón. ¿Ya? ¿Cuánto es lambda en este caso? 0,1995, lo cual aproximadamente es 0,2, que vendría a ser el valor que está aquí. ¿Ya? Y bueno, no es exactamente 0,2, pero podemos aproximarlo, ¿no? No necesitamos interpolar porque es casi exactamente lo mismo, con una diferencia de 0,0005. ¿Ok? Entonces ya simplemente vamos a asumir que el valor de JO cuando se evalúa en lambda uno va a ser igual a 0,9900. ¿Ok? Y listo, ya tendríamos entonces técnicamente todos los valores, ¿no? Pueden calcular primero el lado izquierdo, luego el lado derecho. Yo les recomendaría que primero calculen esto, luego esto de aquí lo pasan al otro lado a dividir, este también lo pasan a dividir, y luego se hace el logaritmo natural de este factor para despejarlo, ¿no? En este caso, ya ubicando todas las temperaturas, vendría a ser así: 200, que es la temperatura final, menos la temperatura del medio, que es 50, temperatura inicial, que es 700, menos 50, y A1, que bueno, directamente podemos reemplazarlo si queremos. O saben que directamente pasemos este valor de J a dividir y el A1 a dividir para que yo mismo
los vaya resolviendo ya. Este de aquí va a dividir también. 1 sobre este A1, que va a ser igual a 1,0050. Y además, este valor de J que también va a dividir. En este caso vemos que es 0,99, dejemos ya. Y esto va a ser igual a Euler elevado a la menos lambda 1. Ya nos reemplazamos, esperen un momento. Esto de aquí al cuadrado y esto por tau. ¿Ya? Ahora, bueno, para resolver esto tendríamos que hacer un logaritmo natural. Sería un logaritmo natural de todo esto que está aquí adentro. Logaritmo natural, voy a poner aquí un número, n, que ya sabemos que es la multiplicación de esto de aquí. Se los hago en este momento ya, para no poner el número como tal, ¿ya? Anoté el resultado final, pero no paso paso. Vale. 200 menos 50, dividido para 700 menos 50. Esto lo multiplicamos por 1 sobre 1,0050. También hay que dividirlo para 0,99, ¿no? Este número de aquí adentro va a ser 0,23. Listo. Cuando hacemos el logaritmo natural, quiere decir que este base de acá, elevado a lo de acá, nos da el resultado de aquí adentro. ¿Ya? Así como esta base de acá, elevado a lo de acá, nos da este resultado de acá afuera. Si no se acuerdan, repasen estas leyes de logaritmos, ¿ya? Nos quedaría entonces aquí menos lambda 1 al cuadrado por tau. Y habría que simplemente pasar esto que tenemos aquí a dividir. Lo pasaríamos acá a dividir y así obtendríamos el resultado. Esto de aquí es 0,1995, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces sería logaritmo natural de 0,23. O bueno, voy a ponerlo directamente. Dividido para menos 0,1995 al cuadrado. Nos da un valor de tau de 36,72. ¿Ya? Ahora, como les decía, el criterio de este método de resolución es que justamente, donde dice, aquí, que el tau sea mayor a 0,2. Como vemos que el tau es ampliamente mayor a 0,2, vemos que este resultado va a estar bien realizado, ¿ya? Ahí está como que comprobado que este método funciona para este caso, ¿no? Y bueno, ya de tau habría que despejar simplemente el tiempo. Y ya sabemos que tau es igual a este valor alfa por t dividido por esta longitud característica al cuadrado. Este valor de alfa lo tenemos, uno de los que nos dan el ejercicio, ¿no? 23,1 por 10 a la menos 6. O bueno, antes de eso, mejor directamente lo cambiamos, ¿no? Como lo que queremos es el tiempo vendría a ser igual entonces a tau por este radio al cuadrado dividido por alfa. Es lo mismo que vengamos y digamos que el 36,72 que acabamos de calcular es igual al radio elevado al cuadrado, que como vimos era 0,0125 al cuadrado, ¿no? Y esto a su vez dividido para este alfa, que como ya vimos es una cantidad elevada a la menos 6. Ahorita se me acaba de olvidar. Vemos que es 23,1, ¿ya? 23,1. Sí, listo. Hacemos este cálculo y el resultado es 248 segundos.
Este es el tiempo entonces que tardará que la superficie de este material cambie de temperatura, ¿ya? Así que sí, como les mencionaba, cuando uno usa este método, ¿no? Es bastante similar al de parámetros concentrados, con la única diferencia de que en parámetros concentrados directamente se da acá el número de Biot y este tau es directamente el tiempo. Es como un par de pasos adicionales, ¿no? Y cuando es así, como les digo, es simple la resolución del problema. Pero bueno, ahorita que ya vimos más o menos cómo se va realizando, vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo, el cual es el 4.52, ¿ya? Este que está aquí. Que de hecho es medio complejo porque tiene varias partes, varias secciones, ¿ya? Ya lo vamos a ver. Listo, se los voy a leer. Inicialmente se dice, en el libro de Betty Crocker, un libro de cocina, se afirma que una costilla de 3.2 kilogramos tarda 2 horas y 45 minutos en llegar a un término de rare, ¿ya? Es un término que es casi crudo, que a algunas personas les gusta consumir la carne, más que todo cuando es carne fina, ¿no? Y dice que inicialmente se encuentra a 4.5 grados centígrados, lo que vemos aquí, y que el horno se mantiene a 163 grados centígrados, ¿no? Estas son las condiciones para esta cocción. Se usa un termómetro para controlar la cocción y la costilla se encuentra al término deseado cuando la parte central, es decir, la parte de más adentro de la costilla, se encuentra a una temperatura de 60 grados centígrados. ¿Ok? Es decir, en el momento que el centro llega a 60 grados centígrados, nosotros decimos, listo, está lista la cocción. Detengamos. ¿Ya? Ahora, se nos dice que podemos considerar esta costilla como un objeto esférico homogéneo de las siguientes propiedades. Y luego nos comienzan a dar propiedades de densidad, calor específico, conductividad y S alfa, ¿no? Las cuales ya estoy a punto de anotarles, ¿no? Déjenme borrar esto para ponerlo un poco más cerca y que nos entren las propiedades, ¿ya? Esto va a estar, como les digo, a 60 grados centígrados. Para controlar esto, lo que se hace es que vienen, cogen con un termómetro y con este termómetro se lo introducen y tratan de que esté en la parte más central de esta costilla, ¿ya? Así es como controlan la temperatura. Entonces, les voy a anotar los valores de densidad. Y bueno, lo primero que nos piden es que determinemos el coeficiente de transferencia de calor por convección en la superficie de la costilla, ¿ya? Así que como tal, es un coeficiente de transferencia por convección con ese ambiente, que en este caso va a ser el horno, el aire del horno, ¿ya? Aquí les anoto una densidad que es 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Tengo también el calor específico, que es 4.1 kilojoules. Como vemos, es bastante similar al del agua. Es coherente porque la carne en su mayoría eh, es agua, antes de que se cocine, obviamente. Entonces, es coherente que el calor específico sea bastante similar. La conductividad, en este caso es 0.45. De aquí ya vemos que hay una conductividad baja. También tiene sentido porque es un material, no es como un metal, no es un material sólido ni tan conductivo, ¿no? Sino que es un pedazo de carne. Y por último tenemos este valor alfa, que es 0.91 por 10 a la menos 7. Metro cuadrado por segundo. ¿Ok? Listo. Entonces, como les decía, lo primero es determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección en la superficie de la costilla, ¿no? Para hacerlo, lo primero que vamos a hacer es medir cuál va a ser el volumen. Necesitamos el volumen para luego con este volumen sacar este radio de ese círculo, mejor dicho, de esa esfera con la que nosotros vamos a modelar esto de aquí. Ya saben, es algo bien típico en la física que nosotros modelemos las figuras, las cosas que estamos realizando es un tratamiento, con formas que nosotros podamos calcular su área, su volumen, ¿ya? En este caso se va a asumir que esto de aquí es como una esfera, ¿ya? Y se aproxima bastante, ¿no? Como podemos ver.
Bueno, vamos a calcular el volumen. Normalmente la densidad es masa sobre volumen. Pues, si nos intercambiamos lugar, vamos a ver que el tamaño del volumen puede ser masa dividido por la densidad. La masa la conocemos, que es 3,2 kilogramos, ¿no? Una condición del problema. Y la densidad también nos la dan, que es en este caso, los 1200, ¿no? Como son 1200 kilogramos por metro cúbico, al momento de hacer este cálculo, nos quedan los metros cúbicos arriba. Lo coherente, pues sí es volumen, ¿no? El resultado que nos da es 2,666 por 10 a la menos 3, ¿ya? O también dicho de otra forma, sin notación científica, es 0,0026667, dejémosle ya para redondear, ya metros cúbicos, ¿ok? Entonces, ahora nosotros queremos conocer el radio de esto de aquí. Y ya saben que normalmente el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿no? Entonces aquí conocemos esto, este volumen que ya lo determinamos. Ahora hay que despejar el radio. Y ya pongámosle como tal R sub 0, que este es el radio característico, la longitud característica para esta clase de problema. Vendríamos y diríamos este radio por 3 dividido para 4, también dividido para pi. O bueno, no. Es el volumen al que le tengo que hacer eso. El volumen por, por 3 por 3 multiplicado por 3. Y esto de aquí dividido para 4pi. Y hay que sacar la raíz cúbica, ¿no? Entonces las raíces son de base 3, base 2, este es de base 3. Haríamos este cálculo, introduciendo este volumen aquí, y el resultado que nos da es 0,08603, ¿ya? Metros, ya se pueden imaginar, son las unidades que estamos trabajando. Y listo, ya tenemos aquí esta cantidad que va a ser este radio característico, lo vamos a usar ya mismito, ¿no? Y ahora el tiempo lo vamos a convertir. El tiempo que normalmente se tarda en cocinarse. El tiempo que dice que se tarda en cocinarse es 2 horas 45 minutos, ¿no? Entonces vamos a convertir esas 2 horas 45 en segundos. Las 2 horas normalmente saben que el equivalente es que una hora tiene 3600 segundos, ¿no? Esto de aquí vienen, lo multiplican y ahí quedarían segundos. Y los 45 minutos, que saben que en cada 45 minutos, perdón, saben que en cada minuto hay un segundo, ¿no? En cada minuto hay 60 segundos, perdón. Ya multiplicaríamos esto también. Es un poco difícil de escribir con eso. 45 por 60. Ya. Y sumaríamos estas dos cantidades. Acá nos va a quedar 7200 y acá nos va a quedar como 270. ¿Ya? No, 2700, algo así. Bueno. 2700 más 7200 va a quedar 9900. Yo lo calculé antes, solamente que estaba tratando ahorita de resolverlo con la mente. Bueno, ya tenemos ahorita aquí el tiempo, ¿no? Y con este tiempo podemos sacar este factor teta, ya este número de Fourier que a nosotros nos interesa obtener, ¿no? Ya se pueden imaginar porque eh, todo esto se va relacionando. Ya hay una relación entre este número de Fourier, este valor teta, que vendría a ser el de estas ecuaciones. Aquí está el número de Fourier. Y también está relacionado con este A1 y este lambda 1. ¿Ya? Todos están relacionados. Cada uno se interpreta como una parte distinta de esta ecuación, los cuales nos van a servir para relacionar este problema de transferencia de calor, ¿no? Bueno,
Ahora, ya teniendo el tiempo, podemos directamente sacar teta. Vamos sacando teta porque lo que nosotros queremos obtener es el coeficiente de transferencia, ¿no? Eso es lo que nos piden. Pero para nosotros llegar a ese coeficiente vamos a tener que determinar el biot, ¿ya? Porque si se acuerdan, este número de biot que nosotros teníamos, bueno, aquí de biot. Este número de biot era h por r sub 0 y la longitud, perdón, la conductividad. Y esto es lo que queremos obtener, ¿no? Conductividad tenemos, radio tenemos, ¿no? ¿Qué nos falta ahora? El número de Biot. Y ese es otro problema. ¿Cómo sacamos el número de Biot, no? Pero bueno, ya vamos a eso. El número de Biot está íntimamente relacionado con estos dos factores de aquí, el alfa 1 y el A1, ¿ya? De hecho, como ven aquí, esto es una función un poco compleja en la que cuando nosotros ingresamos un número de Biot, nos da un valor de lambda y un valor de A, ¿ya? Para las distintas dimensiones. Si ustedes quieren saber la correlación directa entre este factor de Biot, o mejor dicho, el inverso del número de Biot, ya lo vamos a ver. Aquí se los presento. Hay unos gráficos en los cuales uno directamente puede relacionar teta, perdón, este parámetro, este número de Fourier con teta, ¿ya? Estas ecuaciones también las encontramos, estos gráficos también los encontramos en el libro. Y nos pueden ser útiles porque no tenemos que calcular el número de Biot como tal, sino que directamente podemos partir de un lado y llegar a otro, ¿ya? Digamos que nosotros ya calculamos teta, como en el ejercicio anterior, ¿no? Y también tenemos el número de Biot. Aquí calcularíamos el inverso de ese número de Biot y utilizando eso podemos, de alguna forma, conectar y llegar al resultado que queremos. Por ejemplo, digamos que nuestro teta que nosotros obtenemos es 6, ¿ya? Entonces nosotros vendríamos y pondríamos el 6 aquí, esta raya, ¿ya? O 6,5 ya, para que sea no tan perfecto. 6,5 y nos sale que nuestro número de Biot es 5. Entonces el inverso es 0,20, ¿ya? O mejor dicho, que el número de Biot es, no sé exactamente cuándo salga, pero nos sale un valor que termina dando 14, aquí en el inverso del Biot, ¿ya? Entonces nosotros vendríamos e interceptaríamos ambas rectas. Esta roja de aquí con esta recta que dice 14. Ponemos aquí esta recta que es de color amarillo para interceptarlas. Y aquí podemos acercarnos y vamos a obtener así que entonces el valor de teta va a ser aproximadamente 0,28, ¿ya? Como 0,28, 0,285, 0,2829, ¿ya? Ya tenemos un valor de teta sin buscarlo en la tabla, ¿ya? Ahora, estos gráficos por lo general son mucho más útiles cuando tenemos problemas como estos, ¿no? En el que miren, como nosotros ya tenemos todas las temperaturas, ahorita vamos a calcularlas, ¿no? Podemos obtener el número de Fourier y este valor de teta. Ya lo voy a hacer directamente, ya, porque le estoy dando muchos rodeos. Este tiempo es el que tenemos aquí calculado. Este es el valor alfa y este es el R sub 0, que también es al cuadrado, ¿no? 9.900 segundos. Este valor de alfa, que vemos que es 0,91 por 10 a la menos 7. Omitamos las unidades por ahora, ¿ya? Y este R sub 0, que ya lo calculamos también, que es 0,08603. Le va al cuadrado, obviamente. Hacemos este cálculo, nos da un valor de tau de 0,1217 o 1217, ¿ya? El valor de tau es adimensional también. De hecho, este valor de tau creo que se lo conoce también como tiempo adimensional, porque en realidad todos estos valores que vemos aquí se los obtiene en el momento de nosotros hacer una conversión, la cual es bastante útil para que luego podamos llegar a la solución exacta, que como les dije es esa serie de Fourier bien larga. En este método de aquí, estamos como aproximando el resultado, obteniendo simplemente el primer término de esa serie de Fourier, ¿ya? Utilizando esta tabla, que ya está calculada para nosotros, ¿ya? Así no tenemos que sufrir con esa solución exacta, sino que como vemos que con el primer término el resultado ya es bastante aproximado,
Solo necesitamos hacerlo una vez, ¿ya? Pero bueno, igual que hay que hacerlo. Normalmente ustedes no se deberían tardar tanto, sino que yo me estoy demorando bastante en cada puntito para que entiendan más o menos de qué se trata hoy y por qué hacemos lo que hacemos, ¿ya? Bueno, ya obtuvimos este valor de tau, que es el tiempo dimensional, y ahora vamos a poner el valor de teta, que son justamente los que tenemos en las ecuaciones de acá, que también se les conocen como temperatura dimensional, ¿ya? Como se dan cuenta, es una relación entre las temperaturas y también relaciona este valor de A1, el número de Fourier y la función de Bessel, ¿ya? O bueno, en este caso ya no la función de Bessel, sino solamente el lambda 1, que también es otro coeficiente, ¿no? Estas son las ecuaciones principales, diríamos nosotros. Y estas son otras simplificaciones que nosotros obtendríamos cuando queremos conocer el valor en el centro. De hecho, la que vamos a utilizar ya mismito va a ser una de estas, porque como ven, lo que nosotros teníamos aquí es una temperatura en el centro, ¿ya? Entonces, donde vamos a poner reemplazar es en estas acá. De una se la selecciono, ¿ya? Va a ser la ecuación del centro de la esfera, ¿ok? Listo. Vamos a sacar de una este factor de teta, que vendría a ser la diferencia de las temperaturas, ¿no? Como vemos aquí es T0 menos T infinito. Aquí T1 o T inicial, también lo pueden ver así, menos T infinito. Pero como ven, vamos a calcular en el centro, porque en el centro es que nosotros tenemos puesto nuestro termómetro para esta costilla, ¿no? Entonces, este T sub 0, habíamos visto que ¿a cuánto tenía que llegar el centro? A 60 grados centígrados, ¿no? ¿Y cuál era la temperatura del medio? Era 163, ¿no? El cual también se reemplaza aquí abajo. Por último, esa temperatura inicial, que como vimos es 4,5. Qué raro que es una temperatura tan baja, ¿no? No es temperatura ambiente. No, lo más probable es que antes de cocinarlo, a este costillón, a este pedazo de carne, estaba en un refrigerador a una temperatura, estaba casi descongelado, ¿no? Y bueno, tenemos que entonces este TI es 4,5. Al efectuar este cálculo, este resultado nos da 0,65. Hay más decimales, pero se redondea a 0,65. Creo que era 64,99, algo así. Y bueno, ahí ya tendríamos entonces nuestro valor de tau y nuestro valor de teta. ¿Ya? Déjenme mover esto, que este es el del siguiente literal, pero lo dejamos para luego. Entonces, vamos a tener que utilizar esta ecuación de aquí. Perdón, esta de aquí. ¿Ya? Voy a seleccionarla y moverla. Solo esta. La voy a poner directamente acá. Y justo esta es la ecuación en la que vamos a reemplazarla, ¿no? Ahora, vemos que este valor que nos tiene que dar es 0,65, ¿no? Todo esto de aquí es igual a 0,65. Y tenemos A1, que no sabemos cuánto es. Tenemos Euler, el cual está elevado a la menos lambda 1 al cuadrado. Y esto multiplicado por tau. Que tau también lo acabamos de calcular, ¿no? Es 0,1217. Y entonces ahí tendríamos la ecuación de la cual nosotros queremos despejar. Y ustedes dirán, pero chuta, ¿cómo hacemos para despejar si tenemos dos variables y una sola ecuación? ¿Ya? Y en este caso, sí se puede, porque si se dan cuenta, en realidad estas dos variables son dependientes del número de Biot. Sin embargo, la complicación de este problema es que no se conoce el número de Biot. Y aquí es donde podría entrar en juego a cosas como esto, el gráfico, ¿ya? Que yo les mencionaba, que por ejemplo, si tú conoces ya aquí el valor de teta, también tú puedes venir y conocer el valor de tau.
Perdón, este es teta y el otro es tau, ¿ya? Pero si conoces a ambos, entonces tú puedes aquí venir y cruzas ambas rectas y entonces vas a intersectar alguno de estos números de Biot, o mejor dicho, inversos del número de Biot, ¿no? Ahora, tratando de resolverlo de esta forma, nos damos cuenta de un dato interesante, ¿no? Vamos a ver. Este valor de teta está de 0,65, ¿no? Así que 0,65 va a estar ubicado, este 0,60, entonces aquí es 0,65, ¿ya? Aquí aproximadamente, ¿ya? Y entonces, nuestro valor de tau, en cambio, es 0,12. Y como ven, ese 0,12 en tau es un valor muy, muy, muy pequeño. Estaría como que por aquí aproximadamente. 0,1, 2, 3, 4. A ver, 4, 3, 2, 1. Ve, ni siquiera aquí hay cuatro pasos, ni siquiera se podría separar, ¿no? Sería aproximadamente por aquí, digamos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el valor en el que se intersecta es un valor bastante pequeño. ¿Ya? Sería como que si yo tuviera que verlo al ojo, diría que es este que está aquí, aproximadamente 0,1, como nuestro valor del número de Biot. O mejor dicho, inverso del número de Biot. Entonces aquí nosotros vemos que es un valor cercano a 0,1, pero ya no podemos usar este gráfico para obtener algo tan certero, ¿ya? Entonces, vamos a tener que entonces ir probando valores, ¿ya? Venimos y tenemos que el inverso de nuestro número de Biot está cercano a 1, está cercano a 1, ¿ya? Perdón, a 0,1 dije, ¿no? A 0,1. Sí, ¿verdad? Aproximadamente por aquí. 0,1, sí, exactamente. Entonces vamos a buscar el inverso para decir entonces que nuestro número de Biot, vamos a sacar el inverso. El inverso de 0,1 es 10, ¿no? Vamos a decir que entonces nuestro número de Biot está cercano a 10, ¿ya? ¿Cuánto exactamente? No sabemos todavía. Pero podemos venir y podemos acá comenzar a probar los valores. Lo cual, como pueden imaginarse, no es el procedimiento más sencillo, pero utilizando primero el gráfico, ya podemos tener una idea de más o menos dónde está, ¿ya? Podemos comenzar por aquí, a probar valores, ¿ya? Y vendrían a ser los de la esfera. Entonces, yo el primer número con el que probé es justamente este 10, ¿no? 2,8 y 1,924. Yo pruebo con estos valores, suponiendo que el número de biota es 10, y yo hice este cálculo, ¿no? Este cálculo de poner aquí el A1 y aquí el lambda 1, ¿no? Vendría a ser entonces 2,8363, 1,9249. Este aquí es Euler, el número de siempre. Lambda 1 vimos que es 2,8363. Este de aquí hay que elevarlo al cuadrado, ¿ya? Y lo multiplicamos por el 0,1217. Ah, hice este cálculo y el resultado que me dio aquí es 0,72. 7231. Y yo digo, es verdad, es un valor cercano al resultado que yo quiero, que es 0,65, ¿no? Entonces probé con un número más grande, ¿ya? Probé entonces con 40. En el momento que yo asumo que Biot es aproximadamente 40, yo hago el mismo cálculo reemplazando aquí el A1 y el lambda 1 de acá, ¿ya? De acá arriba. Y los reemplazo ahí mismo. Y el resultado que me dio cuando puse 40 es 0,63, ¿ya? Y yo digo, oh, me estoy acercando, ¿ya? Entonces yo digo, si este es un número pequeño, obtengo 0,72. Si este es un número un poco más grande y obtengo 0,63, y el número que yo quiero es 0,65, yo voy a bajar un poquito más de 40, ¿ya?
porque entre este intervalo se tiene que encontrar el 0,65, ¿ya? Así que entonces ahí yo ese cálculo con 30, ¿ya? Que como pueden ver, ya les muestro. El valor de 30 también se encuentra aquí. Así que reemplacé con los valores de 30. En el momento que yo reemplazo con los valores de 30, mm, a mí me da un resultado de 0,6475, ¿ya? Y como pueden ver, este es un resultado que se aproxima bastantísimo al número de bits que nosotros queremos. O mejor dicho, se aproxima bastantísimo a nuestro valor de teta, ¿ya? Como se aproxima bastantísimo, yo digo que entonces mi biot es bastante aproximable a 30, que es casi 30. Y los cojo como el número de biot que voy a utilizar. Ahora, antes de seguir, me estaba olvidando un detalle importante. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? De que estas pruebas que se hacen aquí, mejor dicho, esta solución que nosotros obtenemos solo se puede realizar o es más aproximada cuando nosotros el tau es mayor a 0,2. Pero como ven, nosotros aquí calculamos el tau y el resultado nos salió 0,12, lo cual, como vemos, no es mayor a 0,2. Entonces, como tal, nosotros vamos a presentar un leve error en lo que nosotros vamos a obtener, ¿ya? Sin embargo, ese error no va a ser tampoco tan grande ni tan significativo, pero va a haber un mayor error del que habría normalmente. En este caso, si quisiéramos hacer el procedimiento correcto, o mejor dicho, para obtener un resultado más aproximado, más exacto, habría que utilizar otro término de la serie de Fourier, ¿ya? Y habría que hacer esto técnicamente dos veces, ¿ya? Pero ahorita ya lo tenemos un poco más simple porque ya determinamos un número aproximado para Biot. Sino que esto de aquí que vemos que no es mayor a 0,2, 0,2 no. Como vemos que no es mayor, eso lo vamos a tener que también interpretar más luego en algunos resultados que nos salgan, ¿no? Bueno, como ya tenemos aquí un número de Biot, lo que les había dicho al inicio, ¿no? Cuando uno ya calcula este número de Biot, uno puede venir y ahí ya puede despejar este coeficiente de convectivo, ¿ya? Entonces yo vengo por acá y digo, entonces este coeficiente convectivo va a ser igual a Biot por K dividido para este radio de nuestra esfera de carne. Biot, como ven, escogimos 30, un valor bastante aproximado. Valor de conductividad que nos dio el ejercicio, 0,45. Y el valor del radio, que también ya lo sacamos, que es 0,08603. Ahora, si ven, uno se debería tardar bastante en hacer este procedimiento. Y este es como que la mayor complejidad que nosotros podríamos obtener. Porque si se dan cuenta, nos hemos topado con algunos problemas. Primer problema, aunque no se los mencioné, que esto de aquí no es mayor a 0,2. ¿Ya? Segundo problema, que directamente como tal no nos dan el valor de Biot. Entonces debemos buscarlo aquí. ¿Ya? Otro problema, que cuando tratamos de buscarlo, no podemos obtener un valor específico, como si nos hubiera dado un valor acá, porque si nos hubiera dado entre la mitad de 5 y 6 sabríamos que es 5,5, pero acá realmente no tenemos una noción, porque hasta acá no llegan las rayas. Entonces tenemos que venir y nosotros comenzar a iterar o tratar con los valores de los coeficientes hasta que encontremos uno que se parezca. Entonces, como ven, nos hemos topado con algunas complicaciones. Este es un ejercicio, por eso les digo, como un poco complicado, porque te topas con muchas de las complicaciones que normalmente te podrías topar. Normalmente no te topas con todas, más que todo en un examen, en alguna lección, tampoco te vas a topar con un montón de complejidades, porque más se supone que es evaluarte para ver si lo sabes hacer, y si lo sabes hacer bien, solucionalo y listo, pero esto es como para saber qué haces cuando tienes cada uno de los problemas. Y bueno, te lo digo como si ya hubiéramos sacado, bueno, solo hay que multiplicarlo, y tendríamos entonces un coeficiente de 156,92, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, los coeficientes para estos cambios de temperatura con el agua, a veces son un poco más cercanos a 100, a 120, pero 156 está como que un poquito elevado.
un poquito más alto de lo esperado, ¿no? Entonces ya nosotros nos podemos imaginar esta diferencia entre este resultado que nosotros queríamos está más que todo dado por la variación de este número de Biot, ¿ya? Y por este resultado que tuvimos acá, que se aleja un poco de la solución exacta, ¿no? Porque no es mayor a 0,2. Por eso tenemos este resultado que se podría decir que se aleja un poquito de lo que esperaríamos, ¿ya? Pero a pesar de eso, es aceptable. De hecho, más luego, en el ejercicio, bueno, se los muestro al final, ¿ya? Porque el ejercicio sí muestra las respuestas y justamente, sí, esta es una de las respuestas que se obtiene, ¿ya? Ahora, en el segundo literal, se nos pide, determine la temperatura de la superficie de la costilla cuando está cocida, ¿ya? Cuando está cocida, uno quiere decir cuando está en este término rare, que hemos dicho al inicio, que está medio crudo, ¿ya? A esto se refiere, ¿ya? Como nosotros ya determinamos justamente la temperatura en el centro y estamos haciendo cálculos en base a la temperatura en el centro, ahorita vamos a hacer los cálculos en base a la temperatura en la superficie. Así que la que vamos a escoger ahora va a ser esta de acá, ¿ya? Todas estas ecuaciones como tal las encontramos, uy, perdón, acá, 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 perdón, esfera. Esfera, y aquí tenemos que no es el centro, ¿ya? Esta ecuación de acá. Disculpen que estaba más ocupado viendo cómo movía la forma que cuál era la ecuación. Esta de aquí es, ¿ok? La 4,25. Como ven, es una esfera, no dice que es el centro, sino que es la ecuación normal, sin simplificaciones, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a seleccionarla, moverla, mejor dicho, para que sea más fácil, más fácilmente vista, sin el resto de sus otras utilizaciones. Vamos a ponerla por acá. Ya se pueden imaginar más o menos qué hay que hacer por acá. Acá, en cambio, ya tenemos todos los valores. Tenemos número de Biot, tenemos este valor de tau. O bueno, este valor de tau no lo tenemos porque va a cambiar, porque la temperatura aquí va a cambiar. Y, y bueno, vamos ahorita resolviendo ya. Dejemos esto para luego. Como les decía, en este caso, queremos en la superficie. La superficie es cuando el radio, la variable R, es igual a R sub 0, donde es el radio total. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la temperatura, T sub 0, menos T infinito, sobre TI, menos T infinito. O bueno, si no le quieren poner T sub 0 para que no se, no haya como dos variables T sub 0, esta vendría a ser T en el radio 0, ¿ya? T de 0. Esto vendría a ser igual a A1 de Euler, que está elevado a la menos lambda 1 al cuadrado, por tau. Y esto por el seno de lo que nosotros ya vendríamos a utilizar aquí, ¿no? Ahora, para esta parte de aquí, como vimos que nuestro radio es igual a R sub 0, se va a simplificar, ¿ya? Entonces vendría a ser, como R va a ser R sub 0, R y R sub 0 se simplifican. Entonces quedaría nomás aquí seno de lambda 1, ¿ya? Y acá abajo lambda 1. Pero no es como los otros casos, cuando esto de aquí era 0. Cuando esto de aquí era 0, va a ser seno de 0. Seno de 0 sobre 0. Entonces esto de aquí, según los límites, quedaba 1, ¿ya? Sin embargo, aquí es de lambda 1. Así que esto de aquí no se simplifica ni se vuelve a 1, ¿ya? Vamos a reemplazarlos y vemos qué valores son exactamente iguales. Ahora, lo que nosotros queremos encontrar de acá es este valor de aquí, ¿no? La temperatura en la superficie. Sin embargo, el número de Biot, ¿de qué dependía? Del coeficiente convectivo, que ya lo tenemos, y de la conductividad, que ya lo tenemos. Entonces, el número de Biot no va a variar.
Como el número de Biot no varía, este A1 y este lambda 1 van a seguir siendo los mismos, ¿ya? Este va a seguir siendo el mismo y este de aquí también. El tau, por su parte, ¿este de qué depende? Depende del tiempo, del radio o de R sub 0, mejor dicho. R sub 0 no va a cambiar. La que va a cambiar es la variable R, porque esta R aquí es la posición con respecto al centro en la cual nosotros queremos medir la temperatura, ¿ya? Pero R sub 0 como tal no va a variar. Este tau, este tiempo va a seguir siendo el mismo. Solamente que, y este radio va a seguir siendo el mismo y este coeficiente también. Simplemente que ahora vamos a querer medir la temperatura en otro punto. Significa que ese tau también va a seguir siendo el mismo en esta ecuación de acá. Como les decía, como el biot es el mismo y este de aquí es el mismo, estos también van a ser los mismos que ya tenemos. Y estos, la temperatura del ambiente y la temperatura inicial, todo va a seguir siendo igual, ¿ya? Para este literal de aquí solo hay que calcularlo como tal. Yo lo que hice fue que primero calculé todo este valor de aquí, todo este valor de aquí a la izquierda, ¿no? No los voy a reemplazar porque todos estos son valores conocidos que ya determinamos. Si quieren pueden pausar el video y lo ven bien, ¿ya? Pero en el momento que uno lo reemplaza, todo este valor, todos estos valores que nos dan, están aquí a la derecha, nos dan un valor de 0.0222. Porque ya ninguna de estas es variable. Este es dato conocido, dato conocido, dato conocido, conocido, seno de esto, dividido para esto, conocido. Ah, un dato muy importante acerca de esto, no se olviden. Voy a escribirlo acá con rojo. Esta función, este seno tiene que estar en radianes, ¿ya? Tienen que reemplazar en su calculadora el valor de lambda 1 dividido para... Un momento. Bueno, como les decía, esto de aquí tienen que reemplazarlo en radianes, ¿ya? Es muy, muy, muy importante. Si no, va a pensar que son grados sexagesimales. Ustedes van a poner 45 y van a pensar que son 45 grados. Un pedacito de acá de 45 radianes es mucho más, ¿ya? No pueden olvidarse de ese detalle, ¿ok? Ahora, ya solamente voy a despejar justamente este TR0, ¿ya? La temperatura en la superficie. Yo paso esto de aquí abajo a dividir y este que está restando lo paso a sumar. Es lo mismo que ustedes vengan y digan el 0.22, bueno, 0.022, 22.2. Lo multiplican por la diferencia, que es el 4.5, no es el valor infinito, el valor en el infinito, mejor dicho, es 163. Y a todo esto le suman 163. En el momento que hacen este cálculo, les debe dar un valor, una temperatura, cuando el radio llega a cero, a un tiempo ya dado, de 159.48. O bueno, si quieren redondear, 159.5 grados centígrados, ¿ya? El resultado entonces es el B. Vamos a sacar el C, dejémoslo para luego, y esto lo subimos un poquito más arriba, ¿ya? Vamos a hacer uso de esto ahorita. Ahora, se nos dice ahora, determine la cantidad de calor transferido a ella, refiriéndose a esta masa de carne, ¿no? Para determinar esta cantidad de calor que va a ser transferido, vamos a poder usar las ecuaciones. Primero, vamos a usar la ecuación normal de calor de toda la vida, ¿ya? Calor es igual a m por cp por delta T, ¿no?
La masa es un dato del problema, que era 3.2 kilos. El calor específico también es un valor 4.1. Y la variación de temperatura, ¿cuál variación de temperatura ustedes escogerían? Esto es un poco complicado de ver. Este calor como tal no solo se le llama calor, sino que también se le llama calor máximo. ¿Ya? Se le pone Kmax, Qmax. ¿Ya? Es porque es la máxima cantidad de calor que se podría haber transferido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque calcular como tal la cantidad de calor que se transfiere es difícil porque no todo el sólido va a estar a la misma temperatura como tal. ¿Ya? Si recuerdan, una parte en el centro va a estar a 60, otra parte afuera va a estar a 159 y el medio va a estar perdón, el medio va a estar a otra temperatura. ¿Bien? Aquí adentro va a estar a 60, aquí va a estar a 4.5 y luego a 159 y acá a 163, ¿no? Entonces, como tal, no podemos decir que todo el sólido ha variado. Entonces, para ello, vamos a tener que utilizar las ecuaciones acá, que van a relacionar el calor máximo que se podría haber transferido con el calor que realmente se transfirió. Para uno sacar el calor máximo, el M y Cp son los mismos, pero el delta T, en cambio, el que se utiliza va a ser la temperatura del medio y la temperatura inicial, ¿ya? Como que, suponiendo, todo el medio está a 163 grados centígrados, ¿no? El medio está a esto de aquí, 163. Y nosotros estamos dejando esta carne en el horno. Primero se va a calentar la parte de afuera y ese calor en la parte de afuera va a ir aumentando y ese calor va a ir ingresando dentro del sólido, ¿ya? Hasta que todo vaya aumentando. Afuera está a 159, adentro a 100, más adentro a 80 y más adentro a 60, que este es el estado que nosotros queremos sacarlo, ¿no? Sin embargo, si nosotros dejáramos esto de aquí más tiempo, mucho más tiempo, vemos que ya la superficie va a llegar a 163, que es la temperatura máxima, es la temperatura del horno, ¿ya? Y por dentro puede llegar a 150, 140 y 100 en el centro, ¿ya? Pero si sigue pasando más tiempo, más tiempo, más tiempo, un tiempo indeterminado, va a llegar un punto en el que 163 es la parte de afuera, la de en medio y la del centro. Todo va a estar en equilibrio térmico, ¿ya? Y justamente ese punto es el que a nosotros nos interesa para calcular el calor máximo que se puede transferir, ¿ya? Porque aquí, entonces, nosotros diríamos, el calor máximo que se puede transmitir son los 3.2 kilos por 4.1 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado, o el delta T. Si inicialmente estaba a 4.5 grados centígrados y al final, cuando ya se transfirió todito, ha pasado un largo tiempo, va a estar a 165, que es la máxima temperatura a la que puede estar, ese va a ser nuestro delta T ya. 165 menos 4.5. ¿Ya? Espero se entienda por qué utilizamos esto, ¿no? Es como el calor máximo que se podría transferir si nosotros dejáramos esto en el horno de largo. ¿Ya? Hacemos ese cálculo que no es para nada complicado y vemos que el calor máximo que se puede transferir es 2079.52 kilojoules. Esta esfera de carne es bastante grande. Si mide aproximadamente 8.6 centímetros, es como que fuera de ese tamaño. Un pedazo de carne como el tamaño de una cabeza de una persona. Es bastante carne. Bueno, es rara la similitud, pero ustedes entienden. Bueno, ya nosotros habiendo determinado esta cantidad en kilojoules, podemos relacionar la cantidad de calor que se transfirió con el calor máximo, con estas expresiones que también tenemos en el libro, ¿no? Y aquí, bueno, para el cilindro utiliza también la función de Bessel, pero ya de primer orden, J1, si ven aquí ya. Para la que nosotros usamos en el ejercicio anterior, era Bessel de cero, que vendría a ser esta columna. Si quisiéramos ahorita hacer esto del calor con el cilindro de nuevo, deberíamos utilizar esta columna de acá, ¿ya?
Listo. Vamos de una a calcular esta relación, ¿ya? Q sobre Q max. Vemos que es 1 menos 3 veces el valor de teta cero en la esfera, ¿verdad? Teta cero en la esfera ya lo calculamos, que es el primerito. Este es el teta cero de la esfera, que es 0,65. ¿Y por qué lo multiplicamos? Por el seno de lambda uno menos lambda uno por coseno de lambda uno dividido para lambda uno al cubo, ¿no? Ya sería lambda uno, ¿cuál valor era? Era este de aquí, el 2,8363. Y esto por el coseno de ese mismo valor, ¿ya? A pesar de que sean el mismo, no hay forma alguna de que se pueda simplificar, como ven, porque este está multiplicando esta función trigonométrica de acá, este está dentro y este está dividiendo, o sea, no se puede simplificar. Yo que les recomiendo si están haciendo un examen para que no tengan que ingresar este número de 5 decimales 4 veces, si saben cómo guardar una variable, que la mayoría de las calculadoras, las más simples, la mía por ejemplo, que es bien simple, puede hacer eso de ahí, se los recomiendo también. Cosa que ya la guarden como variable, esa alfa uno porque la van a utilizar en todo el problema en la mayoría de casos. Esta alfa uno solamente varía cuando varía el número de Biot. Y el número de Biot solo va a variar cuando varían los coeficientes de conductividad térmica por convección perdón, la conductividad térmica por conducción y el coeficiente de transferencia por convección. Solo ahí va a variar estos números de alfa uno y de a uno que es cuando varía Biot. Bueno, haciendo este cálculo nos da un resultado de 0,7825. Ahora, este número es adimensional. ¿Ustedes qué creen que significa este número? Este número de aquí es la proporción entre el calor y el calor máximo que se podría transferir si dejáramos esto un buen rato, un rato indeterminado. ¿Ya? Es como esta cantidad sobre uno. Ahora, si lo quieren ver de otra forma, este número también indica qué porcentaje del calor total que se podría haber transferido ya se ha transferido. ¿Ya? En este caso es como el 78%, el 0,78. ¿Ya? Ya se puede imaginar, si quieren obtener el calor de acá, lo único que deben hacer es multiplicar este factor de aquí por el calor máximo. Y lo multiplican por este 0,78. Este 2079, ya lo calculamos. Uf. Ya multiplicando estas dos cosas, tendremos un valor para el calor de 1627,24 kilojoules. Y listo. Ya con eso se determina la cantidad de calor transferido. Ahora, por último, el literal D, como ven, es un poquito más largo porque nos manda a hacer un cálculo y luego nos manda a hacer una reflexión. Bueno, no se dice reflexión, más bien una discusión. Ya. Nos manda a reflexionar, sería complicado. Nos manda a reflexionar la razón de por qué estudiamos la carrera. Mentira, mentira. Se nos dice, con los valores obtenidos, prediga cuánto tiempo pasará para asar esta costilla hasta un término medio. O sea, ya está introduciendo otro término, ahora un término medio. Ya no es rare como antes. Lo cual ocurre cuando la temperatura en las partes más internas de ella, de la costilla, llega a 71 grados centígrados. ¿Ya?
Y luego nos dice que comparemos su valor dado por 3 horas 20 minutos. Y luego nos dice otra cosa a la que ya vamos a ir después, ¿ya? Por ahora concentrémonos en los que nos mandó a calcular. ¿Qué pasa? Mejor dicho, ¿cuánto tiempo va a tardar hasta que llegue a 71 grados centígrados, ¿ya? Como ven, aquí no hay que utilizar toda la ecuación que utilizamos antes. Ah, no, no sé qué utilizarla. Bueno, la del centro. La del centro solamente, ¿ya? No, no se complican más, no se estresen. Está aquí, la del centro de la esfera. ¿Dónde está? Aquí está. Un poco más grande. Vamos a utilizar de nuevo esta ecuación de aquí, ¿ya? Porque de nuevo vamos a tomar en cuenta la temperatura del centro, las partes más internas, como les llaman aquí, y esta vez va a ser 71, ¿ya? Pero como les mencionaba, como el número de Biot como tal no va a cambiar, quiere decir que ese valor de A1 y ese valor de lambda 1 tampoco van a cambiar, ¿ya? Y eso es bueno para nosotros, porque entonces ya lo que vamos a tener que variar, en este caso, vamos a tener que obtener el tiempo, ¿ya? Para ello, podemos venir y decir de una directamente, lo voy a hacer con variables y al final reemplazamos, ¿ya? T sub 0 menos T infinito sobre Ti menos T infinito. Esto de aquí es un número en realidad. Y este número al mismo que vimos acá, solo que esta vez el T0 va a ser 71, ¿ya? Y ahora, si nosotros queremos de una venir y dividir para A1, lo hacemos así. Entonces acá Euler a la menos lambda 1 cuadrado, esto por tau. Tau es lo que queremos obtener porque luego queremos sacar el tiempo. Ya vimos que tau está relacionado con el tiempo. El tiempo dimensional, más bien. Entonces, como les dije hace un momento, podemos usar la logaritmo natural, porque Euler elevado a lo que esté acá va a dar lo que está en la base del logaritmo. Es lo mismo que Euler elevado a lo que esté acá va a dar la base del logaritmo. En este caso, vamos a venir y ponemos así. Es A1, ¿ya? Acá va a quedar así, menos lambda 1 al cuadrado sobre tau. Ya no dividido para nada, ¿ya? Vendríamos y diríamos entonces que este tau que nosotros queremos obtener es el logaritmo natural del T0, en este caso vemos que es 71, menos el 163, que ese no cambia, es la temperatura del horno. La temperatura inicial, que es 4,5, y el 163, ¿no? Porque aquí nos dice, ¿cuánto tiempo va a tardar para hacer la costilla hasta un término medio? Uno aquí se entiende que uno se refiere desde el inicio hasta término medio. Porque también podría ser que nos pidieran que calculáramos desde como estaba antes hasta un término medio, ¿ya? Pero ahí obviamente nos va a tardar 3 horas más, porque literalmente el centro simplemente va a aumentar un poquito más, según lo que estamos viendo. O sea, eso es más ya de interpretar esto de aquí que nos dicen que tiene sentido que nos pregunten qué va a pasar desde el inicio hasta el final, es decir, de 4,5 a 71, que pase de 60 a 71, ¿ya? No tiene mucho sentido compararlo así. Más bien nos piden esto para que luego nosotros veamos y comparamos los dos procesos de cocción, ¿ya? Bueno, continuando. Esto de aquí lo multiplico por el A1, con 263. Este A1, que es igual a 1,9249,
No, no es 1.9249. Es que no me olvidé de seleccionar, pero los números igual los que estamos cogiendo son estos, los de 30, ¿se acuerdan? 3.0372 y 1.9898. Creo que acá cuando de nuevo estábamos hablando de ese alfa uno les mencioné el otro, ¿no? Sí, les mencioné que era el de acá, pero en realidad no hay problema porque el que nosotros escogimos y era el correcto es el de 1.98 y el de 3.0372, ¿ya? Esos resultados son los que nos dan el BIOT 30 y con eso calculamos lo que vimos hace un momento, ¿ya? 1.9898. Esto dividido para menos lambda al cuadrado. Lambda es el orden de la izquierda. 3.0372 al cuadrado. Y listo. Ya esto lo puede hacer cualquier calculadora. Pueden hacerlo paso por paso si se les hace más fácil. Nos da un resultado de 0.13356. Pero como tal, este no es un valor de tiempo, es un valor de tau. ¿Ya? Y como vimos, tau es igual al tiempo por alfa, perdón, por radio, al cuadrado dividido para alfa. ¿Ya? Si queremos el tiempo, vendríamos a despejar esto de acá, otra vez. Tiempo vendría a ser tau por alfa dividido por el radio. El tiempo que queremos saber, el tau, que lo acabamos de calcular, el alfa, que por un momento, sí, sí, estaba viendo lo que les había hecho al inicio. ¿Se acuerdan que estaba diciendo que acá iba alfa ya? Sí, iba alfa ya. Tau es T por alfa, sí. Dividido por el radio al cuadrado. No, que bueno, es que acá como hice el despeje directamente, ya. Mira, yo mismo me confundí por hacer el despeje. Pero bueno, cuando hago esto de acá, así, ahí sí me cae el radio del río y el alfa abajo, ¿ya? Ahora sí sería el 13.356 por el radio, que es el que primerito calculamos, luego de cambiar de densidad a volumen, pues lo vamos al cuadrado. Y el alfa es un número muy pequeño, 0.91 por 10 a la menos 7. Venimos y al momento de hacer este cálculo, nos da un tiempo de 108,62 o 10.862. Esto es en segundos, obviamente. Ahora, si nosotros queremos cambiar segundos a horas, ya sabemos que 3.600 segundos es una hora. Es lo mismo que dividir esto para 3.600. Es un resultado de 3.017 horas. Aproximadamente 3 horas. ¿Ya? Ahora, es literal, justo eso nos dice.
Compare su resultado con el valor dado de 3 horas y 20 minutos y vemos que este valor es menor. ¿Por qué creen ustedes que es menor? Varias razones, las que ya mencionamos. En poca medida es que el BIOT fue tomado un valor aproximado. En poca medida. En gran medida ese error se debe a esto. A que estos tau que estamos calculando no se debería, o mejor dicho, no nos da el resultado más exacto que nosotros podríamos obtener. ¿Ya? Porque es un aproximado. En este caso es un aproximado porque no es mayor a 0,2. ¿Ya? Por eso vemos esta variación en el tiempo que normalmente nos daría. ¿Ok? De hecho, si se dan cuenta, este tau que nosotros sacamos aquí tampoco es mayor a 0,2. Sí, aquí 0,217 y aquí 0,1335. Ninguno de los dos es mayor a 0,2, entonces por eso hay variación en los resultados que alguien más nos podría dar. Ahora, nuestros resultados sí tienen algo de coherencia, porque vemos que como el tiempo es parecido, los resultados son parecidos, ¿no? Pero bueno, espero que quede claro porque vemos esta variación comparado con las 3 horas 20 minutos, ¿ya? ¿Ok? Por eso esta diferencia. Por esta consideración que nosotros igual decidimos calcularlo así, a pesar de que es menor a 0,22. O 0,2, perdón. ¿Ya? Ahora esta parte es un poquito más de discusión, ¿no? Que nos dice, si la costilla asada va a estar sobre el mostrador durante más o menos 15 minutos antes de rebanarla, se recomienda que se saque del horno cuando el termómetro registre temperatura alrededor de 4 grados centígrados, por debajo del valor indicado. Porque la costilla seguirá cociéndose incluso después de haberse sacado. ¿Está usted de acuerdo con esta recomendación? Inicialmente esto de aquí suena un poco raro, porque uno dice, ya saqué del horno, ¿cómo se va a seguir cocinando? ¿No? Pero volvamos al problema inicial. Si nosotros vemos este sistema que nosotros definimos, como- nosotros vemos este problema que nosotros definimos, inicialmente toda la costilla está a una temperatura constante, dentro y afuera, de 4,5, casi congelada, ¿no? Cocinamos, 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 después de un buen rato, después de las 2 horas y algo, vemos que la superficie, la parte de más afuera, está a 159, o sea, no está fría, no está caliente, no está para nada fría, está muy caliente, ¿ya? Y se nos dice que se va a dejar en el mostrador durante más o menos 15 minutos. Ahora, cogen esa cosa caliente y la ponen en el mostrador. Y es verdad que, bueno, se va a comenzar a enfriar con el aire, ¿ya? Pero acuérdense que no solamente la parte de más afuera va a estar a esa temperatura de 159, sino que va a haber un perfil de temperatura. Por más fuerte va a estar a 159, luego a 140, luego a 130, luego a 120, hasta que en el centro más central va a estar a la temperatura que nosotros queremos de 60. Esperen un segundo, ya vuelvo. Listo, disculpen de nuevo la interrupción. Bueno, como les estaba diciendo, sí, inicialmente vamos a tener esto a una temperatura constante, pero luego vamos a tener un perfil de temperaturas, ¿ya? El cual va a estar, imaginemos que aquí hay una esfera, ¿no? Y va a estar a 159, 140, 130, 110, y como vemos, a todos a esa temperatura ya se está cocinando, ya está a más de 100 grados. Entonces, aunque nosotros vengamos y pongamos esta cosa en el mostrador, igual el perfil de temperaturas, aunque afuera se esté enfriando, aún así va a haber una temperatura mayor que va a estar tratando, causando una transferencia de calor hacia el centro, ¿ya? Entonces, aunque nosotros la saquemos, va a seguirse cocinando, porque va a seguir habiendo una transferencia de calor, ¿ya? Entonces, esto de que nos dicen de que se recomienda que se saque del horno cuando el termómetro registra alrededor de 4 centímetros por debajo del valor indicado. Es decir, el valor indicado, ¿cuánto dicen que es? 60. Significa que cuando el centro ya vaya por 56, 55, por ahí, cuando esté en ese punto, ya tenemos que sacarlo, ¿ya? Porque lo vamos a sacar y vamos a ver el termómetro y vamos a ver que el termómetro va a seguir aumentando 57, 58, 59, 60, hasta puede llegar a 65, eso no sabemos bien, ¿no? A lo mejor no, porque por eso recomienda 4 grados, pero el punto es que sí va a seguirse transfiriendo calor aunque ya no esté en el horno, porque adentro va a haber un perfil de temperatura, ¿ya? Causado
porque este sólido como tal, la transferencia de calor no es uniforme en todo su volumen, sino que está ahorita como que habiendo capas de temperatura, todas concéntricas, habiendo una temperatura más caliente mientras más afuera está y más fría mientras más adentro está, ¿ya? Entonces, lo de sacarlo para que no se cosa, no se siga cociendo, es una recomendación válida. Y nosotros que estudiamos los fenómenos de transporte de calor deberíamos estar de acuerdo con esta recomendación, ¿ya? Bueno, y con eso concluiría este ejercicio de aquí, que como ven es bastante largo y tiene un montón de literales, ¿no? Y más que todo, esta parte de aquí también puede ser bien tediosa, pero ahorita se las ahorré un poco. Bueno, no se las ahorré porque a lo mejor les toca hacerla, pero ya entienden más o menos lo que hay que hacer. Hay que ir probando con varios valores de A1 y lambda 1 para encontrar el valor de Biot. Más que todo cuando no lo pueden directamente sacar del gráfico que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, bueno, este es como un ejercicio, se podría decir, con la máxima complejidad que tendría, ¿ya? Más que todo porque invita bastante a la reflexión y a calcular bastantes cosas. Listo. De forma similar, también venimos al capítulo, perdón, mejor dicho, al ejercicio 453. Ya se los muestro. En este de acá, en cambio, se nos dice repite el problema en 452 con una costilla que debe estar bien cocida en lugar de casi cruda. Aquí de nuevo nos van a repetir el ejercicio, más o menos como el literal B, ¿no? Pero esta vez se considera que está bien cocida cuando la temperatura de su centro está a 77 grados centígrados. En este caso, el proceso de asado dura alrededor de 4 horas 15, ¿ya? Como ven, nos están prácticamente mandando a repetir el ejercicio, pero con valores distintos, ¿ya? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes qué cambios creen que surgirían en el momento de yo hacer este cambio? Primero, la temperatura que va a cambiar es esta de aquí del centro, ¿ya? Porque aquí mismo nos dice eso, perdón. Porque aquí mismo se nos dice eso, que la temperatura del centro va a ser a 77, ¿ya? Primero, ¿la densidad va a variar? No, se entiende que no. Hay materiales que sí varían su densidad dependiendo de la temperatura, pero se entiende que aquí la densidad es constante, porque nos dan una densidad para todo el problema. Calor específico también, conductividad también y alfa también, ¿ya? Entonces, el volumen va a ser igual. Si el volumen es igual, el radio va a ser igual, ¿ya? Este valor de tau va a ser distinto, porque este tiempo que nos dan aquí va a ser distinto, de 4 horas 15 esta vez, ya no de 1900 segundos, sino un poco más. Entonces, este valor de tau va a ser un poco más, por lo cual podríamos obtener un resultado que podría ser mayor a 0,2, ¿no? Y esto podría hacer que nos dé un resultado más alto, porque como vemos, cuando superan este valor de 0,2 el número de Fourier, el resultado es mucho más aproximado, ¿ya? Este también va a ser distinto, va a ser distinta a esta, que ya no va a ser 60, sino 77, ¿ya? 77, perdón. Y entonces el coeficiente de transferencia que acá nos va a salir va a ser completamente distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos valores que vimos de Biot y de... Perdón, estos valores que vimos de Biot que sacamos acá dependen enteramente de teta y tau. Y como vimos acá, teta y tau, los dos van a ser distintos. Entonces el resultado que vamos a obtener es distinto. Ha de ser también similar, entre 30, 40, 10, 50, por ahí. Podemos irlo probando y como ya sabemos cómo va disminuyendo, cómo va cambiando, podemos ir probando la respuesta hasta que nosotros también encontremos el nuevo número de Biot. ¿Ya? El mismo caso lo de acá, para la temperatura de la superficie, si quisiéramos obtenerla, habría que hacer lo mismo que hicimos, ¿no? Pero esta vez con los nuevos valores de lambda, el nuevo A1, y ya usando de nuevo esta ecuación, esta vez incluyendo los senos, ¿no? La D ya no aplica, y con el calor habría que hacer exactamente lo mismo, pero ya con los datos que tenemos acá de lambda, ¿no? Y bueno, chicos, yo creo que con eso ya concluiría por hoy. Ya. Ese ejercicio de verdad que fue bastante largo, creo que más de una hora en ese ejercicio. Pero bueno, como les digo, tiene muchos problemitas y les enseñé cómo le podemos hacer frente a la mayoría de estos de acá, ¿ya? Con eso entonces concluyo la ayudantía de hoy y bueno, muchas gracias también por su atención, por ver las ayudantías y bueno, espero de verdad que les vaya muy bien el examen. Si pueden, les recomiendo mucho que lean el libro, que de verdad que ese libro es bastante bonito, se entiende súper bien.
ponen ejemplos, ponen imágenes, hacen metáforas para que no entienda la referencia de calor. Entonces, si tienen el tiempo, créanme que les va a servir mucho leerlo, ¿ya? Más que todo porque tampoco les van a poner ejercicios ultra complicados. Pero cuando ustedes leen, ustedes ya saben para dónde van. De aquí para allá, tac, 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 ya conectan todo. Y no necesitan andar dando vueltas, pensando, sino que ya saben para dónde van, ¿ya? Bueno, en cuanto a mí, esto sería todo por ahora, por este parcial, y ya nos veríamos después de exámenes. Como tal, la siguiente semana ya, durante la semana de exámenes yo también tengo exámenes, entonces ahí difícil que les pueda hacer ayudantes como tal. Igual, a lo mejor, y se las doy después del examen, lo cual es absurdo, ¿no? Ahí no les serviría. Entonces, bueno, les agradezco mucho de nuevo y espero que tengan buena tarde, o buenas noches, o cuando sea que lo vean. Hasta luego, ¿ya?